Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. La figura de Ed Kemper es posiblemente la del asesino en serie más espectacular de la historia. Es un hombre, en el momento en el que comete los asesinatos, de casi 2 metros y 130 kilos de peso, con una fuerza descomunal. Sin embargo, hay algo amable en su mirada. Muchas personas que tratan después con Ed Kemper dicen que les cae bien, que es un hombre muy agradable, muy locuaz, capaz de explicarse con gran facilidad y que entra al juego, incluso bromea, no tiene ningún reparo en detallar cada uno de los aspectos que le van pidiendo los investigadores. Es un gran colaborador, de hecho aporta datos que posteriormente serán utilizados para perseguir y atrapar a otros asesinos en serie, otros asesinos como él. De hecho, él da algunas explicaciones y dice que desde su punto de vista, en el momento en el que él es detenido, hay varias decenas de asesinos como él operando por todos los Estados Unidos. Ya sabemos que la investigación policial es muy difícil, pero es mucho más complicada si se eliminan determinadas variables. Lo digo porque hay como una especie de pudor a hablar de asesino en serie. Siempre que hay esa posibilidad se deja al final del cajón, como si fuera algo que nos hemos inventado o que ha surgido de la peor de las pesadillas, y ni mucho menos. La figura del asesino en serie existe, existió y probablemente existirá. Kemper decía que había otros asesinos, puesto que había otras personas por ahí que podían ser como él, pensar como él, y en efecto acertó. Hay que mantener siempre la mente abierta, barajar todas las posibilidades, porque los prejuicios a veces pueden perjudicar a la investigación. Kemper se presenta como un clásico, como un asesino en serie prototípico. Dice que él realmente está obsesionado con su madre, que su madre desde muy pequeño lo trataba mal, que le hacía sentirse acomplejado, le decía que era demasiado blando, demasiado cariñoso para ser un hombre tan grande, tan imponente. Incluso le echaba en cara que su voz era demasiado suave. Tenía realmente miedo de que fuera homosexual, y para evitar que se pervirtiera, esta madre, que no era precisamente un modelo, decidió encerrar a su pequeño todas las noches en un sótano absolutamente a oscuras. Como no puede ser de otra manera, esta experiencia le marcó de por vida y de hecho seguramente tuvo mucho que ver con la primera explosión de ira que tuvo Ed Kemper. Sus padres se separaron y ninguno de los dos quería asumir la responsabilidad de tener bajo su cargo a un niño como Kemper, al que veían extraño, raro, siempre sumido en sus pensamientos, así que lo dejaron en casa de los abuelos. Maude y Edmundo Kemper tenían una granja, una finca, al pie de las montañas de Sierra Nevada, en California. El 27 de agosto de 1964, con 15 años, Ed Kemper cogió el rifle del 22 que le había regalado su abuelo y disparó a la cabeza de su abuela. Cuando la mujer cayó al suelo, le disparó 2 veces más en la espalda y después con un cuchillo la apuñaló. A continuación, enrolló la cabeza con una toalla y arrastró el cuerpo hasta el dormitorio. Justo cuando terminaba de hacer esto, escuchó que la camioneta de su abuelo se paraba en el porche. Salió con la escopeta y disparó sobre él. Bastó una sola bala. Alcanzó a su abuelo en la cabeza. Aunque intentó limpiar la sangre con una manguera y ordenar la escena del crimen, tardó muy poco tiempo en darse cuenta de que aquello no había manera de taparlo, así que llamó a su madre y le dijo: «La abuela está muerta, el abuelo también». Y aunque en un primer momento intentó explicarle a la madre que lo que había ocurrido allí era un accidente, la madre desconfió enseguida, y Ed terminó por admitir que él los había matado. Como era menor, lo trataron con todo el cariño. Los médicos que lo examinaron le preguntaron que por qué había matado a sus abuelos, y él contestó que había matado a su abuela porque quería saber lo que se sentía, que luego tuvo que matar a su abuelo porque sabía que se enfadaría cuando supiera lo que había hecho.
Lo enviaron al Hospital del Estado en Atascadero, especializado en agresores sexuales y criminales dementes. Ed ingresó allí el 16 de diciembre de 1964 y de sus compañeros aprendió una cosa que luego le serviría. Los agresores sexuales repetían una y otra vez que hay que matar a la víctima, porque si no, luego es capaz de reconocerte. Kemper reconoció después que durante el periodo que pasó en el hospital tenía fantasías sexuales continuamente, pero lógicamente era un hombre inteligente y le ocultaba esto a los médicos. Y los especialistas no detectaron nada raro, al revés, estaban encantados con la actitud de Kemper, le veían un hombre agradable, un hombre que había superado aquel primer trauma. Así que en 1969 salió en libertad y entró en una residencia para menores de California. En aquel lugar pasó solo 3 meses. Tras su excelente comportamiento, volvió a la custodia de su madre en diciembre de 1969. Casi desde que regresó a casa empezaron las discusiones con su madre, que eran muy fuertes. Nunca se llevó bien con ella. Intentó entrar en la policía porque le atraía realmente ese mundo, pero la policía lo rechazó, así que terminó trabajando como guardavías de las autopistas. Se encargaba de desviar el tráfico cada vez que había una obra y de avisar a los conductores. Mantenía su apariencia de gigante bueno, de hombre afable a pesar de ese impresionante aspecto, y sin embargo en su interior guardaba esas fantasías que no dejaban de repetirse. Se sentía atraído por las muchachas jóvenes, esas muchachas que su madre no le había enseñado a seducir. Ella solo se había esforzado en reprimirle, pero no le había enseñado nada de las mujeres, de cómo hablarles, de cómo acercarse a ellas, y ahora que había recuperado la libertad, se sentía atraído sexualmente por esas estudiantes universitarias que parecían estar por todas partes. Pero tenía demasiado miedo a acercarse a ellas en igualdad, así que sus fantasías siempre eran de dominación, de control. Soñaba con tenerlas completamente a su merced y poco a poco un plan fue cobrando forma en su mente. Entre 1970 y 1972, mientras crece la ira que siente hacia su madre, con su padre absolutamente desaparecido, lo que decide es sacarse el carné de conducir, algo que le llamaba mucho la atención, y se dedica a recorrer las carreteras buscando personas que recoger, personas con las que entablar una conversación. Piensa que puede, por un lado, conducir, algo que le hace sentirse libre, y por otro lado, aprender a relacionarse de esta manera en la que él ya tiene una entrada, se detiene y alguien entra en su coche, en su territorio, y de esa manera puede entablar una conversación sin tener que recurrir a otras estrategias que no conoce. Vamos a escuchar cómo nos cuenta el propio Ed Kemper, cómo todo empieza como un proceso que termina dándole las claves para cometer después los asesinatos. Resulta escalofriante escuchar todo lo que nos dice, sabiendo lo que va a pasar después. Vamos a escuchar a Ed Kemper. Me moví mucho porque me habían encerrado durante 5 años y medio y nunca había tenido un carné de conducir. Acababa de tenerlo justo antes de que me detuvieran la primera vez en Montana y entonces ya era libre de conducir por ahí. Era mi forma de exhibir esa libertad. Quería sacarme las telarañas. Cuando salí por primera vez me encantaba conducir. Bueno, siempre me había gustado desde niño. Empecé a conducir cuando tenía 10 o 12 años, pero conseguí un carnet de conducir con 15 en Montana y luego me encerraron. Cuando salí en California y conseguí el carnet de conducir, pues era mi principal pasatiempo, diría yo. Había mucha gente haciendo autostop. No seleccionaba chicas para recoger. Recogía a cualquiera que quisiera subirse y durante esos 3 años fue de la misma manera. Si alguien necesitaba que le llevara, pues le recogía y no estaba buscando a alguien para los crímenes. Un año después, estoy viendo a ver si puedo contenerme, no estoy cazando. Tengo un arma en el coche, tengo todo lo demás que necesito para esa situación. Estoy viendo si puedo contenerme, si puedo dejarlo y mantenerme. Casarme tal vez con esa chica joven y seguir adelante, pero voy conduciendo y allí están esas 2 jóvenes. Miden 1,60, una rubia, la otra morena. Y es una mierda porque es una especie de déjà vu.
Y digo, oh Dios, yo solo actué de una manera que no era paranoica, porque soy muy joven, estoy solo en este coche, estaba pendiente de cómo conducía, y bueno, eso de conducir por ahí buscando no era un ensayo, hice una especie de juego, recoger a la gente, sabía que algunas personas no entrarían en el coche porque soy un hombre joven que está solo y no es seguro, pensé, nadie se va a subir, no le estoy haciendo nada a nadie, así que puedo controlar esa situación y ver cómo conseguir que entren en el coche, porque sé que no voy a hacer nada. Quiero saber qué tipo de persona puede subir en el coche y cambiar la situación de los que no quieren subir. Llegué hasta donde pude, porque claro, si los miras y te ven babeando desde la manzana de al lado, pues no vas a conseguir nada, pero si miras el reloj y dices, bueno, no sé si tengo demasiado tiempo, pueden pensar que soy un hombre de negocios yendo a algún lugar, y claro, la gente dice, pues subiré a ese coche e iremos donde queremos ir. Son algunos pequeños trucos que fui desarrollando para que subieran al coche y luego hablaba con ellas y intentaba saber qué es lo que les gustaba, lo que solían pensar, con quién podrían meterse en el coche. Y bueno, había sido un juego, pero vosotros habláis de un ensayo. No es verdad, no era un ensayo, era como jugar al ajedrez y luego pues pervertirlo un poco. Jugué al ajedrez de manera casual y finalmente lo convertí en recoger a personas. Incluso te podría hacer una apuesta, podría decirte, a esas dos mujeres que van por ahí las voy a subir al coche, y dirías, bueno, no creo, que son dos niñas muy listas y no se subirían con un hombre solo, pero yo sabía cómo desactivar esa situación. Incluso si preguntaban hacia dónde vas, yo sabía cómo manejar esa situación, así que ganaría la apuesta. Eso no significaba que fuera a matarlas, significaba que estaba jugando a un juego, y cuando ya comencé a matar gente, utilicé todo lo que había aprendido contra ellos, pero al principio solo era un hobby, un hábito. Estaba tratando de llenar los espacios en blanco de 5 años y medio de no estar en la sociedad. Me perdí la generación de los niños, me perdí la entrada en Vietnam, y todos esos niños eran como extraterrestres para mí. Se supone que estaba ya jugando con gente adulta, pero me perdí mi niñez, así que estaba intentando rellenar ese hueco. Imagínate ese hombre de 2 metros metido en un coche, buscando autoestopistas, ofreciéndose, analizando cada uno de los gestos, cada una de las palabras que hay que decir para convencer a las personas de que se monten contigo, poniendo cara de persona inocente, cosa que no le costaba mucho porque su apariencia, más allá de su altura, era la de un bonachón, sabía cómo hablar, poco a poco eso lo fue desarrollando, y realmente mezcla un poco las cosas en esta declaración que está haciendo, porque, claro, después de estar durante muchos meses subiendo a muchachas de 18 años a su coche, él empieza a soñar con ellas, empieza a experimentar en esa fantasía que él tiene y se imagina que podría estar a lo mejor con una morena, con una rubia, o por qué no estar con las dos al mismo tiempo. Y entonces por eso habla de que cuando va en el coche y ve a dos muchachas, una más morena, otra más rubia, él experimenta como que es un déjà vu, como que eso ya lo ha vivido, y entonces decide que quizá es el momento de actuar. Está cansado de vivir esas perversiones solo en su cabeza, tiene un arma, es un hombre grande y sabe que haciendo las cosas bien, las muchachas estarán a su merced, bajo su dominio. Así que el 7 de mayo de 1972, domingo, ve a dos jóvenes que van caminando, dos estudiantes de la universidad, Merian Pes y Anita Luquesa, y decide ir a por ellas. Escucha bien cómo lo cuenta Kemper porque es escalofriante. Es triste porque Merian era una experta autoestopista, lo había hecho por los Estados Unidos, había estado en Europa. Sin embargo, la otra no quería subir al coche, no había hecho mucho autostop. Era la típica niña a la que le habían explicado que eso no era bueno, que no había que subir en el coche de un desconocido, estaba fuera de lugar. Su amiga la convenció y una vez que ella entró, porque bueno, se trataba de ver quién se sentaba delante y quién se sentaba detrás, ella abrió la puerta y me preguntó hacia dónde me dirigía. Yo vi por el cartel
que iba a Stanford, así que le dije que iba a Palo Alto y que la podría acercar. Y te dijo, estupendo, cogió sus cosas, echó el asiento delantero hacia adelante para que su amiga pudiera entrar atrás, pero la amiga estaba allí mirándome, pensando si entraba o no, porque podría decirte que ella sabía que había algo raro, un adulto solo en un coupé que solo tiene una puerta por la que no se puede luego salir. Había todas las señales de advertencia para no entrar. En ese tipo de situación cualquiera hubiera dicho que no. Pero claro, yo ya sabía algunos trucos. Estaba conduciendo, miré el reloj como diciendo, bueno, no sé si tengo tiempo para llevaros. Y no podrías imaginar lo efectivo que son estas cosas. Ella me miraba fijamente buscando algo malo y yo le devolví la mirada tranquilamente como diciendo, no entiendo por qué me miras así. Así que ella debió pensar, buah, este es un idiota, es un tipo inocente, así que entra en el coche. Estamos conduciendo y yo voy mirando a la joven desconfiada por el retrovisor y la miro y bueno, ella me mira justo en las pupilas, aunque me doy cuenta de que llevo gafas oscuras, pero que ella puede verme los ojos. Y pensaba que iba a retirar la mirada, pero no. Pensaba que me iba a decir, ¿qué estás mirando? No, ella juega conmigo, me está manteniendo la mirada. Y en lugar de decir, oye, igual me debería bajar, ella es como que me reta y me sigue mirando. Pienso que está jugando un juego, no es una provocación, sino que es un pequeño juego psicológico de ida y vuelta. Los hombres y las mujeres lo hacen a veces. La joven que tengo enfrente, Anita, en un momento dado empieza a hablar, no la presto mucha atención porque estoy conduciendo, y entonces me hace una mirada sexy, una mirada que hacen a veces las chicas como diciendo, bueno, eres un chico bastante guapo, ¿sabes? Yo le devuelvo la sonrisa, pero no con una mirada hambrienta de me gustaría acostarme contigo, sino simplemente por seguir el juego. Es una chica de 18 años coqueteando, no está haciendo nada mal. Puede ser un poco triste, parecer un poco patético, pero bueno, algunas de estas cosas lo eran. Yo estaba enfocado en la chica del asiento trasero, ¿sabes? Ella era para mí muy hermosa y tenía esos increíbles ojos azules, tenía el pelo brillante negro y estaba babeando. Pero seguía jugando a ese juego de recoger, pero de repente conecta con esa fantasía que tengo de matar, esas pequeñas fantasías excitantes. Y yo decía, Dios, tengo que mantenerme lejos de eso. Pero al final soy débil. Tenía que hacer algo al respecto. Y seguía conduciendo y diciendo, bueno, tengo que hacer algo. Es muy revelador entender cómo ocurren las cosas, cómo hay una chica que desconfía. Anita no se quería montar en el coche, su instinto le decía que era peligroso. Sin embargo, Mary-Ann, que era mucho más activa, que tenía ya experiencia y que sabía que normalmente no ocurre nada cuando uno sube en un coche. Normalmente la persona que conduce pues te suele dejar donde le has pedido. Pero el riesgo está ahí, entras en el territorio de una persona y además no tienes escapatoria, así que si te encuentras, como es el caso, con un malvado, lo tienes muy difícil. Anita, animada por su amiga Mary-Ann, que le está abriendo el camino, que ha deslizado ese asiento delantero para que ella pueda entrar detrás, y también animada por la actitud pasiva, casi bobalicona del conductor, entra. Se sienta a Mary-Ann en la parte delantera y Ed Kemper va jugando con las dos. Le gusta mucho Mary-Ann, la persona que va de copiloto, pero también la inocencia de Anita, esa cara que le mira desconfiada, pero que luego empieza a tontear al ver que realmente el peligro parece haberse difuminado. Y ni mucho menos, lo que está haciendo Kemper es llevarlas hasta una carretera secundaria. Cuando llega allí les muestra la pistola y les dice que va a meter a una de ellas, en este caso a Anita, en el maletero. Después se lleva a Mary-Ann. Está dispuesto a cumplir su fantasía. El propio asesino cuenta que Mary-Ann no pierde los nervios en un principio. Él le ata las manos a la espalda, le pone una bolsa de plástico en la cabeza y después le pone al cuello el cinturón de una bata que llevaba preparado para eso e intenta estrangularla. La chica se defiende, muerde la bolsa de plástico haciendo un agujero, incluso consigue mover el cinturón de la bata y llevárselo a la boca. Kemper se frustra, se pone muy nervioso, forcejean y entonces él saca una navaja. Ella no puede ver lo que está sucediendo y pregunta nerviosa que qué es lo que ha hecho, que qué es eso que ha sacado.
Kemper empieza a apuñalarla de manera despiadada, pero Mary-Ann sigue luchando. Al final la coge de la cabeza y le corta el cuello. Lo hace con tanta fuerza que casi la decapita. Vamos a escuchar cómo vive este crimen el asesino. Vamos a escuchar a Ed Kemper. El crimen supuso un shock para mí, especialmente en las dos primeras víctimas. La primera vez lo hice fatal, me horrorizó. Quedé como un idiota, el cuchillo se me cayó. Intenté asfixiarla, pero no funcionó porque ella estaba luchando, defendiéndose, discutiendo conmigo y yo me frustré. Busqué en mi bolsillo y tenía un cuchillo plegable que llevo desde hace muchos años. Entonces lo saqué, lo desplegué y lo bloqueé en su lugar. Hizo clic y entonces ella dijo, ¿qué es eso? Literalmente. Eso me sorprendió mucho. ¿Qué es eso? No pude entender por qué lo decía. El impacto de abrir un cuchillo tampoco debería ser para tanto. Claro, ahora sabemos que yo estaba pensando en matarla, pero hasta ese punto había sido una molestia, una pelea. La tenía atada o esposada y tardé varios años en darme cuenta de que ella se había sobresaltado al oír el clic, porque ella quizá pensaba que yo había sacado la pistola. Ella sabía que yo tenía una pistola porque ya la había visto y en su mente pensó que había sacado la pistola y que iba a dispararle. Pero lo que había sacado era un cuchillo, tenía la pistola en los pantalones, la apuñalé, pero ella no cayó muerta, se supone que debes caer muerto, se supone que te apuñalan y caes muerto. Lo hemos visto en todas las películas, ¿verdad? Pues no funciona de esa manera. Cuando apuñalas a alguien se desangran hasta la muerte, van perdiendo presión arterial y las apuñaladas cada vez son más complicadas, tienes que hacerlo muchas veces. Con eso vas haciendo que se desangre más deprisa, pero no funciona, no valía la pena seguir apuñalándola. La apuñalé por la espalda, incluso se dio la vuelta y la apuñalé en el costado, en el estómago una vez. Como se había dado la vuelta, podría haberla apuñalado en el corazón, pero sus pechos estaban allí y me desviaban. No podía apuñalar a una mujer joven en su pecho. Me daba vergüenza. No se lo dije a ningún investigador entonces. No creo que pudiera haberlo hecho. Es humillante admitir eso. Estaba muy afectado por la presencia de sus pechos, así que la apuñalé en el vientre. Sé que tenía que dolerle, pero no lo hice para eso. Quería que se callara. Terminé cortándole la garganta y aprendí lo que significa de oreja a oreja, porque exactamente así lo hice. Y ya se fue completamente. Ella perdió el conocimiento y murió inmediatamente después de aquello. Yo solo quería volver al coche, tenía las manos llenas de sangre y me decía a mí mismo, oh Dios, por fin lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Es muy duro escuchar el relato en boca del asesino. Fíjate en el pudor que le da el cuerpo femenino, en ese respeto que tiene, por ejemplo, con la zona de los pechos. Una vez muerta Mary-Ann, abre el maletero, saca a Anita y la apuñala. Le cuesta mucho, según sus propias palabras, matarla. No consigue que la navaja se hunda en su cuerpo y tarda bastante en morir. Cuando consigue matar a las dos estudiantes, las envuelve en unas mantas y se las lleva al apartamento. Allí se aprovecha de ellas, las desviste, comienza a tocarlas, las trocea y las decapita. Después lleva los cadáveres, los restos, y los entierra en un paraje agreste al otro lado de Santa Cruz. Al principio guarda las cabezas en su casa. Por un lado son una especie de trofeo, algo que hace que se excite, y por otro lado sabe que sin las cabezas les costará más a los investigadores ponerle nombre a los cadáveres. Finalmente las acabará tirando por un barranco. La experiencia había sido catártica, impresionante. Durante unos meses solo el recuerdo de lo que había hecho y quizá el miedo a ser atrapado detienen su ansia homicida. Sin embargo, el 14 de septiembre de 1972 va a retomar esa actividad criminal, va a recoger a otra autoestopista, en este caso a una bailarina llamada Aiko Ko. Solo tenía 15 años, pero a Ed Kemper le pareció mayor, la confundió con una estudiante, la violó, la mató y la decapitó. Despedazó el cadáver y se deshizo de los restos, a excepción de la cabeza, que guardó en el maletero. El 15 de septiembre, todavía con la cabeza de Aiko
En el maletero cogió el coche y fue hasta Fresno. Tenía que presentarse a una de las revisiones psiquiátricas que hacía periódicamente. El tribunal, formado por varios médicos, le entrevistó, le examinó y llegó a la conclusión de que había hecho muchos progresos, de que estaba muy bien y que estaba integrado en la sociedad. Así que recomendó que los antecedentes penales, que todos esos hechos que había cometido cuando era menor, fueran borrados de su expediente. Desde luego, este tipo de decisiones, este tipo de dictámenes médicos nos hacen cuestionarnos hasta qué punto podemos estar seguros de que alguien ha dejado de ser peligroso. Hay que tomárselo en serio, porque Kemper demuestra sin lugar a dudas que uno puede llevar la cabeza de su última víctima en el maletero del coche y pasar con nota un examen psiquiátrico. El 8 de enero de 1973 compra una pistola automática y secuestra a Cynthia Scholl. Kemper cuenta que ella ve la pistola y se asusta mucho, pero él le cuenta una historia que ya le había contado a Iko Ko. Le dice que está muy deprimido y que tiene esa pistola porque quiere suicidarse. Busca que ella lo consuele, busca que ella se tranquilice. Y según el asesino, lo logra. En un momento dado se desvía y dice que la va a llevar hasta casa de su madre para que puedan seguir charlando. Pero le pide algo extrañísimo, le dice que tiene que meterse en el maletero, porque su madre es muy puritana y los vecinos podrían ver cómo lleva a una chica a casa, y él no quiere tener que explicarle nada a su madre. De manera increíble, y según cuenta Ed Kemper, Cynthia se mete en el maletero. Allí la tapa con una manta e inmediatamente dispara sobre ella matándola. Kemper asegura que en el último momento pudo ver cómo la muchacha de 18 años lo miraba aterrada desde debajo de la manta. Pero declaró: en los demás casos siempre había habido, ya saben, algún tipo de reflexión. Entonces nada, absolutamente nada. Un segundo antes estaba viva y al siguiente ya no existía, y entre ambos no hubo absolutamente nada, un ruido y el silencio, un silencio completo. Metió el cadáver de la chica en su casa, dentro de un armario. Recuerda que vivía con su madre, así que no le dio demasiado tiempo antes de que ella regresara. Esperó hasta que se volvió a marchar para abusar sexualmente del cuerpo. Después lo redujo a pedazos que fue guardando en distintas bolsas de plástico. Los arrojó por un acantilado, pero un agente de policía pudo encontrar una de estas bolsas en las que se veía uno de los brazos de Cynthia. Después fueron recuperando de ese acantilado otros pedazos y el mar terminó por devolver la caja torácica. No tardaron en identificar a la muchacha como Cynthia Scholl. El 5 de febrero de 1973, Ed Kemper recoge a Rosalind Thorpe y mientras circula se encuentra con otra chica, Alice Liu. También la sube al coche y con las dos allí saca su arma. Una vez más se repite su fantasía, tiene a dos chicas a su merced. Ed saca un revólver del 22 y dispara sobre Rosalind en la sien. Alice está aterrorizada en el asiento de atrás, trata de escapar, pero no hay a dónde ir. Kemper dispara varias veces fallando, hasta que finalmente le acierta también en la cabeza. Decapitó a las dos jóvenes, lavó la cabeza, sacó las balas, como si aquello fuera una especie de ritual. Por alguna razón sentía una especial atracción por las cabezas. En esta ocasión no troceó los cuerpos porque eso ya le cansaba y no le producía ningún tipo de excitación. Tiró los cadáveres en la zona de Eden Canyon y después condujo hasta el llamado Acantilado del Diablo. Allí tiró las cabezas. Tras este crimen, Kemper dice que llegó a la conclusión de que ya había llegado a lo más alto de su carrera criminal y entonces empezó a darle vueltas a algún acto realmente impactante que atrajera hasta él a los investigadores, que andaban un poco perdidos, no comprendía por qué no llegaban hasta él y lo detenían, así que a lo mejor tenía que hacer algo más grande. Pensó, por ejemplo, en matar a todos sus vecinos, pero luego abandonó la idea y de repente lo tuvo claro, tenía que hacer algo que quizá tenía que haber hecho hace mucho tiempo, acabar con la fuente de sus problemas, acabar con esa persona que lo había torturado, acabar, en definitiva, con su madre. Esperó a que se durmiera, después entró con un martillo en su habitación y la golpeó en la sien varias veces. A continuación, le cortó la cabeza. Ed Kemper explicaría
que había pensado que lo que era bueno para sus víctimas también lo sería para su madre. Escondió el cuerpo y pensó en alguna treta para hacer pasar esa muerte como una desaparición voluntaria, como si su madre se hubiera marchado, y le vino a la cabeza una idea. Dijo, bueno, si yo digo que ha desaparecido mi madre, igual resulta extraño, pero resultaría menos raro si se hubiera ido con alguna amiga. Así que empezó a mirar en la agenda telefónica hasta que localizó el nombre de una de sus mejores amigas, Sally Hallett. La llamó varias veces, pero no pudo contactar con ella. Estaba ya muy nervioso cuando de repente sonó el timbre y era Sally Hallett que preguntaba por su madre. Kemper le dijo que no estaba, pero que estaba preparando una cena especial para ella porque se había reincorporado al mundo laboral después de pasar mucho tiempo en paro, y la invitó. Le dijo, Sally, ven dentro de un par de horas y te invito a cenar y así estás con mi madre. Esa fue la trampa. Cuando regresó, la golpeó violentamente y la mató. A continuación le cortó la cabeza. 3 días después, cansado de escuchar la radio sin que nadie diera ninguna noticia relacionada con él, el 24 de abril de 1973, Ed Kemper llama a la policía y pide que vayan a por él. La escalofriante confesión de Ed Kemper, en la que detallaba los 8 asesinatos de mujeres que había llevado a cabo, dejó perplejos a los investigadores. En el juicio, que se inició el 25 de octubre de 1973, al escuchar las palabras de Kemper, algunos de los familiares de las víctimas perdieron el conocimiento, y no es para menos. Por otro lado, y como no puede ser de otra manera, la psiquiatría estaba en el punto de mira. ¿Cómo era posible que este hombre hubiera estado actuando bajo control médico? Además, se daba la circunstancia de que otro asesino, llamado Herbert Mullin, también había sido dado de alta del hospital psiquiátrico. Este asesino decía que cometía sus crímenes para evitar catástrofes naturales, y Ed Kemper le tenía mucha manía porque repetía que era un hombre que mataba sin tener buenas razones para ello. La mayor parte de las 3 semanas que duró el juicio se dedicaron a los testigos médicos. El doctor Joel Ford describió al acusado como un maníaco sexual, pero llegó a la conclusión de que estaba mentalmente sano, aunque era un psicópata. Otros especialistas citados por la acusación estuvieron completamente de acuerdo con el dictamen. Cuando le preguntaron a Ed Kemper por qué se había entregado, por qué había confesado, él dijo: «Quiero ayuda. Si voy a una cárcel me encerrarán en un cuarto pequeño donde no podré hacer daño a nadie y quedaré libre de todas mis fantasías». En sus conclusiones, el abogado defensor James Jackson presentó a su cliente como un hombre que enfrentaba en su interior una dura batalla entre el bien y el mal, que luchaba por estar con nosotros, por formar parte de la sociedad como un miembro respetable, pero por otro lado tenía que escabullirse a ese mundo de fantasía donde se sentía feliz. Finalmente, el 14 de noviembre de 1973, Ed Kemper fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. En el momento en el que grabo este podcast, sigue encarcelado en la prisión estatal de Vacaville. Tiene 72 años y asegura que es feliz en prisión. Por eso ha dejado de pedir la libertad condicional. No ha tenido ningún reparo en colaborar con los investigadores, con los expertos en la ciencia de la criminología, para aportar datos y experiencias que faciliten el estudio de personas como él. Además, ha participado en distintas entrevistas e incluso se ha reunido con el fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, Robert K. Ressler, que no olvidará nunca la entrevista que mantuvo con aquel gigante. Lo cuenta en su famoso libro El que lucha con monstruos y lo relata de la siguiente manera: «Yo estaba tan contento con la buena relación que había logrado con Kemper que me decidí a tener una tercera sesión con él a solas. La conversación tuvo lugar en una celda justo fuera del corredor de la muerte, la clase de celda que se emplea para dar la última bendición a un preso que está a punto de morir en la cámara de gas.
Tras conversar con Kemper en esta celda cerrada y claustrofóbica durante 4 horas, tocando temas relacionados con las conductas más depravadas, consideré que habíamos llegado al final y pulsé el botón para avisar al guardia de que me dejara salir. No apareció nadie, así que seguí con la conversación. La mayoría de los asesinos en serie son personas solitarias, pero aún así les gusta todo lo que alivie el aburrimiento de la cárcel, como mis visitas. Piensan en muchas cosas y cuando tienen delante a un buen entrevistador, tienden a hablar. También es bastante fácil prolongar las conversaciones con ellos. Sin embargo, Kemper y yo ya habíamos llegado al término de nuestra entrevista y después de unos minutos más pulsé el botón por segunda vez, todavía sin respuesta. 15 minutos después de la primera vez, pulsé el botón por tercera vez y nadie vino. Debió de pasar una expresión de miedo por mi cara, a pesar de mis intentos por mantener la calma y la frialdad, y Kemper, muy sensible a la psique de los demás, la detectó. Tranquilo. Están cambiando de turno y dando la comida a los que están en las zonas de seguridad. Sonrió y se puso de pie acentuando su tamaño enorme. Puede que tarde 15 o 20 minutos en venir por ti. Aunque creía mantener una actitud de calma y tranquilidad, estoy seguro de que esa información provocó señales de pánico más claras en mí y Kemper reaccionó ante ellas. Si ahora se me cruzaran los cables, ¿no te parece que lo pasarías mal? Te podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. Dado el tamaño y la fuerza de Ed Kemper, no es descabellado pensar que le podría haber hecho cualquier cosa a Robert K. Ressler. De hecho, le llegó a decir que si lo matara realmente no le podrían hacer nada. ¿Qué me iban a hacer?, decía Kemper. ¿Quitarme la merienda? Ressler reconoce en el libro que llegó a pasar verdadero miedo, pero luego supo reconducir la conversación y enseguida Kemper confesó que todo había sido una broma, que no tenía ninguna gana de cometer otro crimen. Le hacía gracia jugar con su aspecto, con su tamaño y con su fama. Sin embargo, en prisión se había convertido en un preso modelo. De hecho, funcionarios, investigadores, periodistas, todos coinciden en decir que Ed Kemper es un tipo entrañable, si no fuera porque es un poco asesino. Un hombre obsesionado con ciertas perversiones, con unas fantasías realmente escalofriantes, que llegó a abusar de los cadáveres, que comió incluso algunas partes y que además hizo algunas cosas realmente simbólicas. Por ejemplo, le arrancó las cuerdas vocales a su madre y las tiró al triturador de basuras. Decía que estaba harto de oírla gritar. Es lógico que tuviera un recelo contra su madre, que le había encerrado tantas veces en un cuarto oscuro, en un sótano del que no podía salir, que le había afeado que fuera un chico sensible, pero él desde muy pequeño había manifestado también una tendencia malévola. De hecho, con 8 años enterró viva a su gata. Desde su celda, Ed Kemper comprendía perfectamente que todo el mundo quisiera deshacerse de él. Llegó a reconocer que, si él fuera la sociedad, desde luego no se fiaría de él. Me parece especialmente interesante esa parte en la que él explica cómo va desarrollando sus técnicas de seducción, cómo va tejiendo esa tela de araña en la que van a caer tantas estudiantes, en un momento en el que, en una zona en la que hace buen tiempo, muchas chicas jóvenes aprovechaban para hacer autostop y para moverse de esa manera por California. Claro, es muy difícil dar con un asesino en serie, o relativamente difícil, pero existe la posibilidad de encontrarse con un malvado. Sin embargo, todos hemos sido jóvenes y la percepción del peligro cambia mucho con la edad. Desde luego hay que tener mala suerte, eso es así. El propio Ed Kemper, que luego se convirtió en un asesino en serie, recogió a decenas de muchachas sin hacerles absolutamente nada. En ese proceso del que él hablaba, en ese ir y venir por las carreteras de California, él subió a su vehículo a muchas autoestopistas que nunca jamás pensaron que estaban ante un potencial asesino en serie. No se vieron amenazadas, parecía un chico agradable, y es que los asesinos, los malvados, también aprenden y saben cómo tienen que seducir, cómo tienen que atraer, cómo tienen que convencernos de que no son un peligro. A la larga, como es lógico, a todos se les cae la careta, pero el engaño dura lo suficiente como para aumentar las posibilidades de éxito de ese plan con oscuras intenciones. Por eso es tan importante saber
cómo se comportan, porque tenemos ese terreno ya ganado. Con el tiempo, con la observación, podemos ir desenmascarando a los malvados que nos rodean. Es posible que nos engañen en un primer cara a cara, pero poco a poco, y si tenemos los ojos abiertos, nos daremos cuenta de las personas que nos quieren traicionar, herir o incluso matar. Recuerdo perfectamente cómo me afectó la primera vez que me enfrenté a este caso y pude seguir todos los acontecimientos, viendo exactamente lo que había hecho, escuchando las entrevistas que fue concediendo Edmund Kemper, explicando cada detalle de lo que había hecho con esa frialdad, con esa facilidad, como si estuviera hablando de algo que solo había ocurrido en su imaginación y no de verdaderas muchachas asesinadas que habían perdido la vida por su obsesión y su perversión. Me parece importante para los que somos padres y para los que no, para los que formamos parte de la sociedad, enseñar a los niños a relacionarse con normalidad, con personas de su sexo y del sexo opuesto, explicarles que no hay nada de malo en hablar o en sentirse atraído por otra persona y que, por supuesto, puede haber un rechazo y que eso no te puede marcar. Pero claro, cuando fallan los padres, cuando un niño va creciendo, especialmente un niño como Ed Kemper, tan grande y sin embargo con esas inquietudes algo sensibles, con un carácter que su madre no consideraba el propio de un varón de esa envergadura, como si estuviera escrito en alguna parte cómo tenemos que ser cada uno de nosotros. Se puede entender que Ed Kemper se sintiera solo, se sintiera aturdido, pero no te olvides de que todos tenemos capacidad para elegir, y Ed Kemper en un momento dado eligió el mal, eligió el crimen, precisamente porque no se sentía capaz de hablar con una chica, de explicarle cuáles eran sus sentimientos y de enfrentarse al fracaso, a la negativa, cuando eso forma parte de la vida cotidiana. A todos nos dicen que no, en el banco, en el trabajo, las personas que nos gustan. Pero Kemper quiso saltarse todo eso y dijo, bueno, si algo me gusta y no sé cómo acercarme a una chica, pues voy a coger a una chica y voy a hacer con ella lo que me dé la gana. Y cuidado, ya no era que quisiera estar con ella, sino que llevaba su perversión mucho más allá, que estamos hablando de necrofilia, estamos hablando de decapitaciones, de descuartizamientos, es decir, nos encontramos ante un auténtico monstruo, y lo que podemos aprender de Ed Kemper, como en otras ocasiones, es que el monstruo a veces no lo parece, que hablando con Kemper es difícil pensar que este mismo hombre es el que decapitó a su propia madre. Así que, por un lado, por supuesto, intentemos dar a los niños el mejor ambiente para que no sufran traumas que puedan convertirlos en personas peligrosas para la sociedad, pero por otro lado, no olvidemos que, no sabemos muy bien por qué, hay algunas personas que llevan dentro la semilla del mal, ese egoísmo máximo que les lleva a entregarse a sus propias fantasías, a sus propios placeres, olvidando al resto de la humanidad. Porque una vez más te insisto en que la mayoría de las personas que lo pasan mal en la infancia luego se convierten en buenos adultos, en adultos incluso excelentes, que quieren que sus hijos no pasen por sus mismas penalidades. Lo habitual es elegir el camino del bien, porque siempre hay una elección. Hay algunas personas que efectivamente tienen una infancia complicada y acaban haciéndole daño a otros, pero también hay personas que tienen una infancia perfectamente normal y se convierten en terribles asesinos en serie. Así que sí, generemos el mejor ambiente posible porque eso siempre va a ser positivo, pero no nos descuidemos porque a pesar de todos los esfuerzos siempre puede aparecer una oveja negra, alguien que nos haga daño a nosotros o a nuestros hijos. Así que observemos a los malvados para poder combatirlos y asumamos que hay cosas que no tienen justificación ninguna, que ningún asesino se puede amparar ni en su infancia ni en sus malas experiencias para acabar haciéndole daño a otros. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y también en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Yo por mi parte, dándote las gracias una semana más por estar ahí, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.